¿Qué tal, amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio, el episodio número 16. Episodio número 16. Es un placer y un honor tenerlos de nuevo, amigos. Sergio, Luis, Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado? Sobre todo en este arranque de Semana Santa. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal, Luis? Pues sí, arrancando una semana más. Dicen que esta es Santa. Esperemos que traiga cosas diferentes a las de otros años, a las del año pasado, que pues nos tocó en pandemia, y la Semana Santa pues la vivimos en cuarentena. Así que pues ahora vamos a ver qué nos espera en este 2021. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Sergio, Edgar. Pues acá nuevamente con el público que nos acompaña, que aunque no lo creamos, pues hay gente que nos da su tiempo para vernos. Y pues aquí en un nuevo tema. ¿Hoy tienes saludos o nos abandonaron en esta ocasión? Pues los reservo para la siguiente, ya que hoy es un tema que condensa. Un saludo a Viridiana y a Erika también. Bueno, saludos. Saluditos. Y ya lo platicamos en un tema pasado, lo tocamos así como que de la puntita, por decirlo de una cierta manera. El tema de un personaje tan icónico, un personaje que fue un líder de opinión, un personaje que atrajo masas y que preocupó a un gobierno que en ese tiempo era un gran imperio, el Imperio Romano. Y hoy vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Ya es que es un personaje tan icónico, tan místico, un personaje que podemos hablar horas y horas y horas de la historia de Jesús, de la Biblia, de los evangelios, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito más a todos esos misterios que engloba, o algunos misterios que engloba la vida de Jesús. ¿Dónde nace Jesús? ¿Realmente nace donde dicen las escrituras? ¿Por qué no se toman evangelios de otros apóstoles de Jesús? ¿Y por qué nada más tenemos 4, no? ¿Por qué está el misterio todavía si realmente Jesús era humano o era un extraterrestre? También podemos tomar partes sobre ciertos pasajes de la Biblia donde Jesús hablaba con ángeles, pero teólogos, personas especializadas en el tema nos dicen que realmente son ángeles o son extraterrestres, seres de otros lados, de otras dimensiones. Vamos a adentrarnos a todo esto que no son ideas descabelladas, no son ideas que me estoy inventando ahorita. Hay reportajes, hay documentales, hay libros acerca de esto. Y sobre todo se habla también de que si Jesús realmente estuvo casado, tuvo familia. Y me gustaría empezar sobre realmente quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Sin miedo al éxito. Estaba esperando a Luis que tocara algo con la guitarra. Bueno, es que bueno, sinceramente te vi tan metido en el tema, dije, pues trae más. No, por lo regular no conversas tanto en los programas. No, sí, estuvo bien, nada más que no la cachamos, creo que nos la aventamos. Es que lo que pasa es que están acostumbrados a que yo nomás soy como el moderador. Sí. Y ustedes no preguntan nada. Ahora fuiste Es que me dejan toda la chamba a mí y tampoco se vale eso, ¿no? No, bueno, es que dije, se va a echar una editorial que tanto esperaba y dije, pues órale. No, bueno, pues están las dos versiones, ¿no? La religiosa, la que todos conocemos, la del Hijo de Dios, de María, aquel que hizo los milagros, y pues que en esta Semana Santa se supone a que además de ser un gran puente o tomarnos vacaciones o pretexto para no trabajar, pues es para conmemorar su sacrificio, ¿no? De los pecados. Pero bueno, también está la versión histórica de ese líder que para el pueblo de Nazaret o de Israel incluso, algunos dicen, era la esperanza de quitarse de encima al Imperio Romano, ¿no? Hay muchos como tú dices, investigadores, arqueólogos que pues nos van aportando mucho, bueno, que si bien tanto la religión como este aspecto pues de la historia coinciden, pues también pues va más allá, ¿no? Bueno, los que son sus discípulos también tuvieron sus propias vertientes religiosas, cada quien dando su interpretación, y que al final en un consenso, cuando
se hace la Biblia como todos conocemos, pues se coincidió en lo que sería como la historia oficial, pues, de Jesús, ¿no? Y hay personas todavía que dicen que existió, o está el debate si existió Jesús o no existió Jesús. Hay escritos en el que sí hablan que existió Jesús, ¿no? Hay otras personas que dicen que no, que quizá es como algo mítico, como algo que pasó de voz en voz y que no hay pruebas suficientes para demostrar que existió este líder de opinión. ¿Cuándo fue el momento en el que ustedes escucharon hablar de Jesús? Esa pregunta es buena, Edgar. Creo que este mito se ha trascendido pues desde toda la historia, ¿no? Desde los abuelos, bisabuelos, toda la cultura, toda nuestra generación, toda nuestra historia de vida viene relacionada a este personaje, ¿no? Principalmente en nuestra esfera, que es cristiana católica, en México principalmente, pues nos basamos en la religión cristiana, ¿no? Pues a mi recuerdo, pues desde niño, ¿no? Obviamente estamos basados mucho en las tradiciones, pues ya sabes, ¿no? Del Día de la Virgen, ahorita Semana Santa, tantas cosas relacionadas con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y su historia en el mundo, ¿no? Creo que en mí generó al principio una especie de miedo, ¿sabes? Y como de encantamiento también, porque a través de la historia y los actos, como nos los platicaban nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Bueno, en mi caso, era mucho este concepto como de magia, ¿sabes? Como si fuera un ser mágico que producía milagros con tan solo tocar y hablar. Y eso para mí era un asombro, ¿no? Que alguien pudiera generar como este tipo de cosas, ¿no? Y además era también como una parte de una historia que pues yo no había visto o yo no veía, simplemente eran relatos que llegaban a mis oídos, ¿no? Y también me confundía un poco porque recuerdo que cuando íbamos de repente, no éramos familia que fuera muchas veces al templo, pero sí llegábamos a acudir a algún templo en alguna ocasión. Entonces, escuchar como todo estos relatos, como todo lo que es la misa, ¿no? El concepto de la misa, a mí me generaba también cierto miedo, ¿no? Porque en primera instancia yo no comprendía, no entendía, como que mi mente estaba divagando un poco de ¿será cierto todo esto que me platican, ¿no? Que caminaba sobre el agua, que convertía el agua en vino. Entonces como que yo dudaba un poco, ¿no? de esa historia, y te digo, me generaba mucho miedo, mucho terror. Entonces la imagen también que nos crearon de él, ¿no? En torno a esta imagen del hombre caucásico, ¿no? Con barba, cabello largo, ¿no? Creo que también es como una forma de mostrar, ¿no? Lo que es una estética favorable del humano, ¿no? Del ser humano y del hombre principalmente, ¿no? Cuando realmente tú lo has dicho, ¿no? ¿En dónde nació? Se han hecho investigaciones de que el lugar en donde nació pues ha sido en África, ¿no? Y que en realidad él era negro. Entonces hay como muchas dudas en torno a su origen y su nacimiento. Creo que desde ahí nace para mí un sentido crítico de las cosas, ¿no? Un dudar un poco de lo que me contaba la historia a lo que era en realidad, y eso me formó como una especie de carácter, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sí, me dio un poco miedo cuando lo escuché. Yo era muy niño y pues no sabía realmente lo que era. Entonces, conforme fui creciendo, me fui dando un poco más de cuenta de la realidad, de que toda esta historia también era basada en metáforas, ¿no? En que tal vez pudo haber sido cierto o tal vez no, o la enseñanza que hay detrás de estas historias, ¿no? Que es principalmente como yo lo abordé, ¿no? ¿Qué es el mensaje oculto detrás de que él haya caminado sobre el agua, ¿no? Entonces me voy más en esas referencias a creer que haya sido una especie de actos mágicos. Es que por esos temas que estás tocando, por ejemplo, de que hizo milagros, resucitó, caminó sobre el agua, ¿no? Tenía, vamos a decirlo de esa manera, poderes sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que realmente pues, no era un ser humano tal cual. Y ese es un buen punto porque también, bueno, vamos a referirnos un poco a JJ Benítez, ¿no? En El Caballo de Troya.
Él explicaba en este libro o en esta serie que Jesucristo era un extraterrestre, ¿no? Por las habilidades que tenía, ¿no? Como dices tú, resucitar, caminar sobre... O sea, esas habilidades lo formaban un ser de otro planeta, ¿no? Que realmente, pues, deja la duda, ¿no? Vi una película, no me recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? La Tierra Nueva, no me recuerdo bien el nombre ahorita, pero igual lo dejo en los comentarios, de una sociedad que vivía en otro planeta, pero que esta sociedad estaba tan avanzada, digamos, no tecnológicamente, ¿no? Con esta sofisticación que tenemos de los dispositivos y todo, sino ellos estaban avanzados de una manera en la estructura cerebral que podían comunicarse telepáticamente, ¿no? Y además de eso podían comunicarse telepáticamente con otros planetas, con seres de otros planetas, ¿no? Porque ellos estaban sin estos elementos que nos, digamos, ellos lo interpretaban así, como que nos envenenaban o nos cortaban las frecuencias para funcionar bien el cerebro. Entonces, me baso un poco en esta historia para como hacer este reflejo de lo que era Jesús, ¿no? Como lo interpretaban también, ¿no? Como un ser con esta habilidad, ¿no? Con esta capacidad de lograr cosas que los humanos no, porque estamos cegados ante, pues, la tecnología, ¿no? Principalmente lo veo de esa forma. Luis, ¿a qué se debe? Ya lo comentaba Sergio hace un momento. ¿A qué se debe de que Jesús, por qué Jesús era, o los europeos, los judíos, lo ponen como un ser blanco, con barba, como un ser celestial, como algo súper hermoso, ¿no? ¿Y por qué no pensar que ya hay pruebas científicas de que pues, así no eran los judíos? Bueno, yo creo que al final el Jesús, sobre todo lo que nos estamos refiriendo, es una construcción cultural, ¿no? Es pues un resultado de diversos procesos históricos. Como bien Sergio apunta, uno de los orígenes de África, otros pues si bien dicen que pudo haber nacido en pues esta parte de Jerusalén, quizá no nació en este periodo que le dicen navideño, ¿no? Sino realmente nació en el verano, pero que ha sido toda una modificación de las cruzadas, pues sí que los propios europeos se apropian de este individuo o ser humano que era Jesucristo y lo van adaptando a su cosmovisión. Y lógicamente, como sabemos que aquí varios elementos de nuestra cultura prehispánica se adaptaron a las posadas, por ejemplo, que fue un proceso para evangelizar, pues allá una fiesta que ellos tenían, las tribus lógicamente bárbaras de la época de Roma, tenían las fiestas paganas, una de ellas era el solsticio de invierno, también para este proceso de evangelización, de pasar la religión, pues ahí fueron acomodando el nacimiento de Jesús. Entonces, pues lógicamente van construyendo este personaje, porque al final Jesús es un personaje, así como Santa Claus, por decirlo así, ¿no? Es una construcción, digamos que el rojo viene de Coca-Cola, pues el blanco de Jesús era una representación de pureza, de bondad, de luz, por decirlo así, cuando al final todo va siendo una gran construcción que básicamente es lo que concuerda a la gente, y aunque haya pruebas y haya todo un trabajo detrás, pues es difícil cambiar la percepción que ya se le fue construyendo a la gente después de mucho tiempo. Hace como 2 años vi un reportaje, esos documentales que hace History Channel, y hablaba uno en especial acerca, eran como varios capítulos acerca de la Biblia prohibida, así le llamaban ellos, y tocaban como ciertos fragmentos en el que decían, ok, Jesús era una persona muy sabia, ¿no? Pero ¿por qué llevó su intelecto a algo más allá? No, quizá ya no tanto en el plano terrenal, sino pasando quizá al plano celestial o a otro plano. Y ahí decían que quizá, incluso hasta teólogos, ¿no? Decían que quizá utilizaba ciertas drogas para llegar a ese tipo de conciencia, como el DMT, ¿no? ¿Será posible esto? Para la concepción de las epifanías que llegaba a tener, o estas alucinaciones, estos viajes, o estos contemplativos, con el viaje con las drogas. No sé realmente si sean tan claras como él las mostraba, ¿no? Pero, por ejemplo, el uso, sí, bien del peyote, ¿no? Bien, ahorita con esto de fumar sapo también,
pues te lleva a ciertas concepciones, ¿no? O sea, uno puede pensar que esto también lo experimentaron ellos porque pues estamos hablando de medicinas tradicionales ancestrales, ¿no? Que posiblemente lo usaron también nuestros antepasados prehispánicos. Entonces, es muy dudoso saber si realmente utilizó algún tipo de droga, ¿no? Sería investigar y analizar un poco de los rastros del ADN, ¿no? Que ahorita ya puede ser, ¿no? Si, con esa tecnología avanzada, otra vez vamos con esto, de que pues analicen, no sé, algo que contenga un poco de su ADN, ¿no? Pero aún así es como bien complicado poder llegar a hacer estas aseveraciones, ¿no? De que él haya tenido ciertas contemplaciones de verdad. No sé, se me hace como muy complejo, ¿no? O sea, sí creo que él haya tenido cierto conocimiento, o sea, es que es bien, para mí es muy dudoso, ¿no? Que de repente nacemos y ya está la Biblia, y nacen nuestros nietos y ya están las Biblias, y las generaciones, tras generación, cada uno que nace o que va creciendo ya está este escrito hecho, ¿no? Y es como algo que ahí ha estado durante tantos siglos, ¿no? Tantos miles de años, que sigue siendo válido. Entonces, se me hace como un poco trillado a veces, como que este texto siga teniendo tanta validez cuando pues los análisis y los estudios siguen siendo tan dudosos, ¿sabes? Como que no hay una realidad, o sea, como que sigue quedando todo en un ¿será cierto? Eso es como algo que a mí me mantiene todavía en esta búsqueda, ¿no? En esta búsqueda de la verdad de la Biblia y de lo que decían sobre él. Creo que es válido tener este tipo de cuestionamientos. No estoy diciendo que no haya existido o que no sea realidad, pero sí me deja mucho la duda de por qué se maneja de esta forma, ¿sabes? Pues es que es uno de los personajes más importantes. De hecho, hasta por él se cambió todo vamos a ponerle el calendario, todos los años. Gracias a él fue el año cero, inició el año cero hasta que muere, y así se va generación en generación. Pero también por ejemplo, ¿por qué la Biblia existió desde ese tiempo? Los apóstoles dejaron como su testamento, ¿no? Dejaron ahí sus enseñanzas, todo. Pero hubo un grupo de gnósticos, de personas sabias en ese tiempo, en los primeros 300 años después de que muere Jesús, que empezaron a elegir ciertos fragmentos de los evangelios, ciertas cosas que le convenían en ese tiempo a la sociedad, y no otros escritos que pueden perjudicar o pueden como cambiar la percepción de lo que era la historia de Jesús, ¿no? Y quisieron ponerlo como algo, pues algo puro, algo que pues, él nada más vino, enseñó y se fue y luchó por nosotros y se sacrificó por nosotros, ¿no? Y quedó en el que va a venir, un día va a venir. ¿Cuándo? No se sabe, ¿no? Pero vamos, esta es un poco, esta que tú comentas, que tiene como mucha relación con el personaje que ya sabemos famosísimo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que esa obsesión por esa pureza, ¿no? Y por esa limpieza del espíritu, creo que es algo en relación también a todo esto, ¿no? Creo que va más o menos ligado en esa línea, no sé. Pero, por ejemplo, bueno. Ajá. No, adelante. Bueno, yo creo que así como, si ustedes recordarán, en la época de las culturas antiguas, el Código de Hammurabi fue pues lo primero que sirvió para dar ese primer avance a lo que fueron las primeras grandes culturas. Yo creo que la Biblia también fue para pues esa época que al final terminó siendo el oscurantismo, pero de alguna forma, como bien dice Edgar, cuando se hacen estos consensos, se decide qué se toma de cada uno de los discípulos de Jesús, que al final cada uno tuvo como su propia escuela. Fue como una forma también de crear un código para la humanidad, bueno, mira, existió esta serie de personajes y dejó estas enseñanzas, como una especie, como tú bien dices, Sergio, que incluso se sigue viendo así como medida o especie de lugar a lo que se aspira, que todavía mucha gente se rige por las reglas que dice este libro y no por las leyes, por decirlo así de alguna manera. Y como, bueno, mencioné también anteriormente, sirvió para que los romanos, no necesariamente a veces tuvieron que tomar por la fuerza, sino a través de este escrito. Y pues tan era así que, no sé, en algunos casos
pero hay gente mayor que nos dice que incluso las misas antes eran en latín, ¿no? No eran en español, o que la Biblia no era, pues, hasta antes de Martín Lutero era una Biblia que no estaba traducida, ¿no? Era en un solo idioma, y cuando viene una traducción viene también como otra ruptura en diversas escuelas o iglesias, y pues realmente pues no sabemos hacia dónde se ha ido dividiendo esto, pero si lo vemos de un aspecto de que la Biblia o las enseñanzas de Jesús sirvieron para construir pues una sociedad que al final fue avanzando. Bueno, yo veo que fue pues una forma de un código, ¿no? Como una especie Exacto. Ajá. de decirle a la gente es que es por aquí, hay que olvidarnos de ese lado salvaje, por decirlo así. Y bueno, al final también ese oscurantismo sirvió para llegar a la época de las ideas, ¿no? De los avances modernos también. Hasta es como un tratado de la civilización, ¿no? Pues es que al final, por muy, ¿qué decimos hoy, no? Que nuestro país necesita leyes más modernas, ¿no? Al final, todo libro o todas las ideas que en su momento parecían ayudarnos a dar ese gran paso, terminan envejeciendo, ¿no? Hace un tiempo escuché, iba en el transporte público y escuché, venían como dos personas muy religiosas hablando del tema y decían, ¿por qué realmente murió Jesús? ¿A qué se debió que Jesús murió? Y estaban debatiendo a que llegaron ellos a la conclusión, y yo también concuerdo, que era un peligro en ese tiempo por todo lo que movía, por toda la cantidad de personas que movía, pues era un peligro para los romanos, ¿no? Decir, viene alguien que nos va a desestabilizar. ¿Cómo es posible que una persona, alguien que sea un obrero, tenga más poder que nosotros, que somos los gobernantes, somos los meros en ese momento, los mejores de la época? Que al final también termina siendo un mártir, ¿no? Sí, claro. Que al final siempre termina siendo un mártir porque pues acaban con el personaje que estaba haciéndole, digamos, un bien a la sociedad, ¿no? O sea, sí es interesante analizar este aspecto porque son patrones igual, o sea, que se siguen repitiendo, pero más que ser como una imitación de esto es porque es algo como ir en contra del poder, ¿no? Cuando sabemos que vas en contra del poder, ¿no? Cuando vas en contra de lo establecido, ya como el establishment, ya como el estándar, ya está siendo, pues ahora sí, un personaje, un enemigo, ¿no? Para lo establecido. Entonces, ante lo enemigo pues obviamente te van a eliminar y te van a acabar, pero sí, creo que Jesucristo representó esta imagen, bien lo dice Luis, que pues de cierta manera como es un parámetro para la sociedad, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, como que debes de guiarte por acá, hacer esto para que realmente pues tu alma y tu espíritu estén en paz. Y creo que de cierta forma tiene razón, ¿no? Hacer lo que el sentido común y la lógica te dictan es como esa libertad espiritual. O sea, si tú actúas en base a este pensamiento, creo que tu vida puede ir de cierta manera un poco más tranquila, ¿no? Lo que pasa es que sí estamos rodeados por elementos externos que pues nos hacen alterarnos, ¿no? Y tratar de ir en contra de nuestras necesidades, ¿no? A veces es como un deseo y los deseos nos llevan a hacer cosas irreales, ¿no? Creo que de esa parte sí es como el aspecto positivo de su representación, ¿no? De su paso por el mundo, ¿no? ¿A qué se debe que, por ejemplo, sabemos que está el Santo Grial, el manto sagrado, sabemos que está, por ejemplo, la flecha que lo cruzó, sabemos que está la corona, elementos que según tienen cierta divinidad, cierto poder, porque hoy en día existen todavía, los templarios de Cristo, porque existen hoy día los masones, de que quieren buscar esos artefactos o esos artículos, porque dicen que eso les va a dar un poder especial. ¿Y por qué? Porque hoy en día todavía se siguen buscando, o se cree que esos artículos dan como cierto poder. Es como buscar el dorado, ¿no?
Y es que lo vemos en películas incluso como la de Indiana Jones, ¿no? Que él va sobre si no me equivoco... El arca perdida. El arca perdida. Entonces, vemos ahí cómo hasta en películas, incluso literatura, nos hablan de esas cosas que... Pero además, perdón, hay una película que creo que todos la han visto, que es El Código Da Vinci, ¿no? Que tal vez puede ser una parte de ficción, una parte de ser real, pero sí te deja como estas dudas y este sentido lógico de que obviamente, o sea, tuvo que haber dejado descendencia, ¿no? Y descendencia, como la dicen en la película, con esta mujer que era la prostituta, ¿no? Entonces, María como Magdalena. que también, entonces también no hay que pensar que él actuó de torno siempre a una forma correcta, sino a una forma en lo que le pedían sus necesidades, ¿no? Y obviamente si eso muestra, o en esa película demuestra que tal vez no era extraterrestre, que obviamente sí era un ser humano, como todos, pero con esta capacidad de raciocinio y de implementación de la lógica, ¿no? Que pues no todos lo tenían en esa época. Obviamente estamos hablando de sociedades pasadas, antiguas, que tal vez no estaba tan desarrollado el pensamiento como ahora, y tal vez era menos la sociedad, ¿no? Con la que se tenía que convivir para utilizar ese tipo de sentido común. Ahora obviamente somos más habitantes en el planeta, más personas dentro de un espacio en común que debemos implementar otro tipo de acción, ¿no? De actuar y de pensar, y obviamente también de leyes que debemos de tener en la vida, ¿no? Porque pues mientras más personas, las esferas de pensamiento son más dispersas y más diferentes entre todos, ¿no? Entonces sí creo que él de cierta manera era humano y utilizaba mucho el sentido común y la lógica para hacer como esta forma de vida sana, digamos. Y entonces, por ejemplo, la iglesia, ¿por qué se aferra a que él no tuvo descendencia? Él fue puro y casto, y que realmente pues, son puro chisme lo de María Magdalena. ¿A qué creen que se debe? Bueno, ahí creo que tengo que es entendido para defender, para no reformar esta cuestión de que los curas o los padres pues no pueden tener familia, ¿no? De que no tienen que tener ese famoso, ¿cómo se llama? Voto de castidad, por decirlo Voto así, de castidad. entre padres y monjas, y que no han querido reformar desde hace tiempo, ¿no? Y por otro lado, pues no nada más, en específico la Iglesia Católica, ¿no? Porque como bien hablaba de que con Martín Lutero vinieron otras escuelas, dicen que en la misma Biblia viene escrito que tal pues requisito no existe, ¿no? Y vemos iglesias donde pues se les llaman pastores o otros términos, pues sí tienen familias, ¿no? Y pueden pues seguir divulgando la palabra como ellos lo dicen. Entonces realmente pues así como mencionaste a los templarios y a los masones, igual pasa con la iglesia, se ha vuelto una estructura pues cerrada, una especie de pues organizaciones que ya poco tienen que ver con el personaje, o bueno, con Jesucristo que quieren representar, ¿no? Al final se supone que el Papa es Jesús en la tierra, ¿no? Es ese papel que, bueno, se supone que cuando Jesús muere, uno de los discípulos, Pedro, le dice, bueno, en sí, por no citar la iglesia, la Biblia, es en ti, en tu piedra quedará mi escuela o algo así, que supuestamente eso es lo que lo transforma él en el primer Papa. Entonces, digamos que en ese sentido, que el mismo Papa tuviera familia, y siguiendo con esto que dicen de María Magdalena, sería bueno, yo entiendo todo lo que estamos tratando de convencer, pero también hay toda una infraestructura detrás de la iglesia que también se ha visto con el paso del tiempo, que se niega a cambiar, que se niega a reformarse, y pues también eso corresponde a que eso ya es un proceso quizá para otro tema, pero que pues la escuela de Jesús pues tiene muchas iglesias allá afuera, ¿no? Y que pues ya la gente está mudándose a otras más incluso tolerantes, por decirlo de alguna manera. Tengo una duda, tal vez no esté tan informado del tema, pero Jesús le hablaba de la misma manera
a todas las personas por igual, dependiendo ya sea un rango, ¿no? Ya sea este tipo de, no sé, una persona vagabunda, ¿no? A otra persona con dinero. Él tenía el mismo lenguaje para todos, y esto lo pregunto porque me ha tocado ver, o sea, he estado presente en varias misas religiosas en donde, dependiendo ahora sí que el sector y el área, el mensaje es diferente. Tanto el mensaje como el discurso, o sea, es totalmente diferente. Me ha tocado ver misas en la Ciudad de México, en el área de Los Pinos, más o menos por allá por Reforma, ¿no? En unas iglesias muy bonitas, templos muy bonitos, en donde el padre, ¿no? El sacerdote está dando una misa, pero tiene unas referencias tan precisas de escritores, de autores, que tal vez no tienen mucha relación con la religión en cierta forma, pero sí de una manera filosófica. O sea, me refiero a que su conocimiento, ¿no? Su bagaje cultural es muy amplio, y al momento de transmitir el mensaje es muy claro. O sea, luego se ve que tiene el conocimiento para transmitir un mensaje más directo, ¿no? Sin embargo, me ha tocado ver que en iglesias o templos, por ejemplo, por acá en Jalisco, en Vallarta, el mensaje no es claro, no es tan claro, porque no, el padre tal vez no tiene tanto bagaje cultural, ¿no? Y también el mensaje se queda muy corto y se queda muy básico y específico en las enseñanzas o en los 10 mandamientos, ¿no? Y también como que se maneja mucho cierto lenguaje ya un poco arcaico, ¿no? Un poco ya, pues un poco viejo, ¿no? En cambio, como en las otras misas, el lenguaje es más claro, un poco más actualizado, o sea, las ideas son más concretas, y por acá la confusión aún se permea dentro de la población. Entonces, obviamente estamos viendo que se sigue dividiendo de cierta forma, ¿no? El discurso religioso. Y esto como que es como un poco complejo. Entonces me refiero a este ejemplo y a esta duda de si Jesús les hablaba a todos por igual. Y respondiendo a esa duda que tienes, Sergio, pues es evidente que no en todas las iglesias van a hablar igual, no van a usar el mismo lenguaje, se tienen que adaptar. Pues se va a escuchar mal, ¿no? Pero al tipo de gente al que se están dirigiendo. Además, es como ser sacerdote o ser cardenal o cualquier rango que tengan dentro de la iglesia, pues ya depende de cada quien ser profesional o no. Ya dependen de ellos si realmente se cultivan, leen más, mucha filosofía, que es toda la teología, vamos, ¿no? Y no solo antiguo, sino se tienen que ir a lo más moderno para estar a la vanguardia del pensamiento, cómo está evolucionando el ser humano, cómo está pensando el ser humano y cómo llegarle y convencerle a la gente todavía de que sigan la religión católica o de que sigan la religión que sigan. Y es como cualquier profesión. Si tú, vamos, nosotros, ¿no? Que estudiamos periodismo, pues tenemos un cierto lenguaje, tenemos un cierto bagaje cultural, y eso es porque cada uno se educa o lee, escucha o interactúa con personas, pues, de lo que más le conviene, ¿no? De lo que más les gusta. Y no lo que yo pienso, lo que yo actúo, tú también vas a hacer igual, Luis también va a ser igual, ¿no? Y eso ya depende de qué tan profesional va a ser la persona, porque tenía una amiga que, pues, después de la secundaria se dedicó a todo lo que es la religión, se volvió monja, y le borró por completo sus redes sociales, y tendrá como unos 3, 4 años más o menos que me la encontré en el centro, y nos echamos un café, estuvimos platicando, y ella más o menos, porque yo también tenía esa duda, ¿no? ¿Por qué todos los sacerdotes no hablan igual? ¿Por qué te vas a un rancho o te vas a un pueblo y los sacerdotes no hablan igual que en la ciudad? Por ejemplo, en la catedral, ¿no? En la basílica, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y es precisamente eso, ya depende de cómo quieres envolver a la gente, o te tienes que bajar al nivel cultural de la gente, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí coincido un poco en esa interpretación. Bien, por ejemplo, como tú mencionabas, en nuestra propia carrera periodismo,
hay temas que son tabú, ¿no? Cuando hablamos de objetividad, hay quien dice que es real y hay quien dice que no existe, que todo es objetividad. Pero, y bueno, ya ahora acercándonos más a las dudas de Sergio, tú mencionabas hace rato que pues era que fue quitado del mapa Jesús porque fue una amenaza para los romanos. Desde alguna perspectiva general puede ser que sí, pero también hay otra que nos dice que sus enseñanzas afectaban mucho al status quo pues de la iglesia judía de su época, y que era muy incómodo todas sus enseñanzas, por mismo, como dice Sergio, que su discurso de que Dios te amaba, cuando en la tradición judía es que Dios era juzgador, castigador. Bueno, la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces eso empezaba a cambiar ciertas mentalidades, ¿no? O sea, de decir, bueno, Dios no necesariamente, porque bueno, te digo, no me gusta mucho meterme en la cuestión teológica, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no existe un más allá, por ejemplo. En la tradición judía la gente muere y se acaba, ¿no? Pero Jesús es quien empieza a hablar de que si hay un más allá y que que va a haber una recompensa por nuestras acciones. Esas cuestiones empiezan a cambiar cierta mentalidad en la gente, empiezan a creer que tus acciones pues terrenales tienen una consecuencia, y esas cosas eran las que terminan afectando. Entonces algunos arqueólogos historiadores dicen que los propios grandes cabezas de la religión de Israel fueron los que le metieron a las autoridades romanas de, oye, aquí hay un foco que avanza ahorita, imagínate más adelante, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Entonces que esa fue una forma de quitarlo. O sea, desde ahí podemos ver, pues, como siempre hay dos bandos, ¿no? El bando que es una élite que está ligada a otros grupos de poder, y pues la que trata de crear pues, como siempre dice, nuevo discurso que se acerque a la gente, ¿no? Y pues, sí, no es lo mismo, pues la gente de ciudad que la gente de provincia, ¿no? Pues para empezar, ¿no? La visión no es la misma, la forma de tratar no es la misma, y pues de alguna forma también aquí quiero recordar un pasaje del libro Cabeza de Turco, no sé si lo recuerden, donde es un hombre que es un periodista que toma el papel de un turco en la Alemania dividida de aquella época, y pues en uno de los pasajes habla de que él quería pues bautizarse, ¿no? Y que va a las iglesias, bueno, a las oficinas principales, y le inventan que necesita tal papel y que se intenta comprobar que si tenía un pasado que tenía que ver con la religión católica o familiares, y de vueltas y vueltas, y va, y lógicamente él narra cómo va de lo más alto, de la autoridad católica allá en Alemania, va bajando hasta que va a una iglesia, pues de esas que se encontró en el auto, y va y le hizo la misma pregunta, y que el padre le dijo, sí, adelante, te bautizo ahora mismo. Y ahí fue donde él ya como que dijo, no, bueno, es que quería preguntar, y le dijo, no, pues entonces ahí es como que se va viendo el aspecto, ¿no? E incluso en el mismo ámbito periodístico están los periodistas pues que como se dice, trabajan de calle, o están en el terreno con la gente, y pues los que dirigen los medios, ¿no? Y son visiones también muy diferentes de cómo se ve el periodismo. Hace un par de años, que será como 2-3 años más o menos, Netflix sacó una serie que se llamaba El Mesías. No sé si llegaron a escuchar de ella o la llegaron a ver. Hace un planteamiento acerca de Jesús. ¿Qué pasaría con la población, con los líderes que tenemos ahorita en el poder? ¿Qué pasaría si el Mesías llegara otra vez? ¿Realmente estaríamos capacitados o estaríamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Como preparados para recibir al Mesías? Pues se va a escuchar un poco trillado, pero hay una teoría conspiranoica en la cual se están instalando varias antenas en todo el mundo, que de un momento a otro a través de un holograma en el cielo se va a aparecer la imagen de Cristo. Digo, nada más así como un paréntesis, ¿no? No sé si han escuchado esa teoría. No, cuéntanos, ¿no?
se están instalando varias antenas en todo el mundo, bueno, en varios países, y va a haber un momento en el que esas antenas van a transmitir un holograma en el cielo y van a representar la llegada del Mesías. Al igual que puede ser eso, o como puede ser como un ataque alien, extraterrestre, ovni, o como otras cosas, como que puede llover fuego, no sé. Entonces, pues es una de estas teorías conspirativas, ¿no? Nada más ahí como paréntesis, como dato cultural. Pero también tiene que ver un poco con esto que tú dices, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente llegara este Mesías otra vez a la población y dijera, aquí estoy, ¿no? Véanme caminar sobre el agua, tráiganme agua, les voy a convertir en vino, ¿no? O sea, pues salvaría muchos países, ¿no? De la pobreza, en realidad. Pero es que a lo que voy es, por ejemplo, y lo que plantea la serie es de que hoy en día estamos tan acostumbrados a que cada año sale una persona que se cree Jesús, que es el enviado de Dios y se hace viral en redes sociales, la gente interactúa, le empieza a decir que no, ¿cómo es posible? No, y se queda en no. Y es lo que plantea realmente pues esta serie, de corta con las redes sociales, el impacto que tienen las redes sociales en la humanidad. ¿Realmente le creeríamos? No creo, porque así como tú dices, ¿no? Se están creando mesías por todos lados, ¿no? Y de hecho, desde antes de las redes sociales ya estaba pasando este fenómeno, ¿no? Tenemos ahí mismo el ejemplo de Charles Manson y de muchas otras sectas en las que pues hasta se han suicidado, ¿no? Claro. Es decir, de llegar a ver a Dios y bla, bla, bla. Entonces, hubo una muy famosa, ¿no? De que donde todos se suicidaron. ¿Ahí me escuchan? Se cortó, ahí está. Ya. Sí, es que aquí el internet está fallando. 3, 2. Échale. ¿Yo? Luis o Sergio. No, tú te quedaste hay una muy famosa. Ajá, exactamente. Es que hay 3, 2. Y es que hay una secta, bueno, existió una secta muy famosa en Estados Unidos, no recuerdo exactamente la zona, pero en la que toda la población se estaba preparando para suicidarse, porque ellos iban a llegar con Dios, ¿no? Y entonces es lo que tú comentabas, que hay sectas que pues están preparando. Así es, sí, es que y así han habido varias, ¿no? Y también así existen el día de hoy algunas que pues tal vez no se van a suicidar, pero sí tienen dentro de sus agrupaciones al líder que pues también es la representación del Mesías, ¿no? Y esa es una de las consecuencias, ¿no? de la imagen y de la presencia de Jesús en la historia, ¿no? Que se generen como estos personajes que dicen que también contienen un poco de verdad y este poder milagroso, ¿no? De sanar, como esta historia del niño Fidencio aquí en México, ¿no? De este personaje que igual a través del sentido común sanaba a las personas. Y me refiero al sentido común porque hay un ejemplo de algo que él hacía, ¿no? Tal vez es poco trillado o raro porque él usaba una especie de columpio en una de sus sanaciones, ¿no? Y subía a las personas y las empujaba muy fuerte y a través del miedo se sanaban. Un ejemplo de estos es de una persona que no quería hablar, o sea, sí hablaba en un principio, pero después supuestamente había perdido el habla y ya no era capaz de pronunciar ni una palabra. Entonces lo que hizo él fue subirlo al columpio y estando una vez arriba del columpio y estando empujándolo, agarra este sanador, el niño Fidencio, y toma un tigre porque él tenía un tigre de mascota. Entonces toma el tigre y se lo avienta para que lo cache mientras él estaba en el columpio. Y la primera reacción de la persona que estaba en el columpio fue gritar. O sea, entonces, digamos, ante estos ejemplos, él se mostraba como el Mesías y el sanador y hacía otra serie de cosas que sanaba a las personas, ¿no? Entonces comenzó a ganar mucha fama dentro de ese grupo social en el cual pues ya vivía de las donaciones que le hacían, ya vivía a expensas de lo que la gente le daba, ¿no? Porque supuestamente él pues era el creador de milagros, igual una representación del Mesías. Y es lo que te digo, es como la herencia de la presencia de Jesús, ¿no? Luis. Bueno, justamente con el ejemplo con el que nos haces iniciar,
Pues recuerdo un libro que fue muy famoso hace unos años, se llamaba Ha vuelto, ¿no? En ese libro el autor nos hablaba de un polémico personaje de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, que pues volvía a su país en tiempos actuales, veía la sociedad que se había convertido y pues de alguna forma él trataba de pues como que entender, lógicamente criticaba y pues de alguna forma lógicamente empezaba primero con pues qué mal gusto como que se esté diciendo que es este personaje, ¿no? Y lógicamente también había de pues qué padre que esté rompiendo esos estigmas de no querer representar a esta persona que querían olvidar, ¿no? Y se va haciendo pues una bola de nieve, y al final tiene tanto una relevancia positiva como negativa que se vuelve este personaje pues recurrente, que lo invitan a entrevistas de radio, tele, revistas, y pues lo que opine es referencia, ¿no? Entonces, pues más bien termina, pues, si bien él quería volver a esas alturas de cuando tuvo su importancia en Alemania, fue absorbido por la realidad actual, ¿no? O sea, y pues si volviera a Jesucristo, pues yo creo que estaría en Oprah, ¿no? En una entrevista ahí, ¿no? O estaría, pues la ONU lo acapararía y haría una gira mundial a lo tipo Lady Di, donde pues más allá de enseñar, o sea, siento que sería un producto, ¿no? Siento que Jesucristo no, bueno, el mundo tan actual no podría con todo, o sea, de ser real, sería el gran nuevo producto de mercadeo, con giras, dando conferencias. Todo un rockstar. Pues más que un rockstar, un esclavo pues de todo, o sea, ¿cómo decirlo? No sé, como lo manejan luego en Padre de Familia, que qué pasaría si Jesucristo vuelve, pues abriría una tienda de discos y no diría que volvió, ¿no? Porque el mundo real lo abrumaría, pues sería demasiado para él en ese aspecto. Entonces, o en un lado negativo, ¿qué pasaría si Jesús quiere volver y quiere pues poner en orden el mundo? Pues ¿qué sería ese gran hermano? No sabemos, pues son muchas variantes, pero si el ser humano estaría listo, pues sí, porque tendría a sus fanáticos, como todo, pero también tendría a sus críticos. Claro. Y pasando, por ejemplo, a esto de que yo creo que los mismos sacerdotes, el mismo Papa ya se lo ha preguntado, y bien si no lo ha dicho públicamente, ya se lo han preguntado, y no él, sino los que han estado antes de él. ¿Por cuánto tiempo más se seguirá hablando de Jesús? ¿Seguirá siendo la Biblia el libro pues que más imprime, el libro más vendido, el libro más leído, ¿no? Y el libro que prácticamente se ha traducido ya a todos los idiomas y hasta los que van a existir en un futuro se van a hacer, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Y en dialecto, ya están dialectos ahí. En dialecto. O sea, ¿por cuánto tiempo más estará la palabra de Jesús entre nosotros? Pues te digo, ha llevado cuántos miles de años existiendo, ¿no? Y cuántas generaciones más va a seguir existiendo, eso sí no lo podríamos saber, porque tendríamos que estar vivos para verlo, ¿no? Para saber. No, y te lo pues pregunto, sí, te lo pregunto porque pues sobre todo en estos últimos 30 años han existido filósofos, bueno, ya desde antes, ¿no? Sobre la creencia de Jesús, la creencia de Dios, si existe o no existe, por qué se creó, cómo manipulan a la gente, ¿no? Hay filósofos que ya hablan acerca de esto, ¿no? ¿Llegará un momento en el que la filosofía realmente se imponga sobre la religión? y deja la filosofía, también la ciencia, porque he visto que haya investigaciones científicas del momento en el que pues, él dice voy a convertir el agua en vino, cómo es que lo hizo, ¿no? O caminar o a sobre qué el se agua, refieren, ajá, o caminar sobre el agua, Sí. o cosas de ese tipo que Que ya podría también haber sido el primer la mago, ciencia, ¿perdón? Mira, Podría no haber lo sido había el pensado primer de esa mago, forma. ¿no? Exacto, el primer mago también pudo haber sido, ¿no? Pero entonces,
te digo, la ciencia también está haciendo estas investigaciones. Creo que por ahí hay un documental también, una serie de capítulos en donde se trata de analizar los milagros de Jesús a través de la ciencia. Sí. Y Sí, de hecho la ciencia ha logrado, bueno, si bien no lo ha desmentido, pero ha hecho que sea más como cercano, ¿no? Como existe la posibilidad de que fue real, o sea, como ser humano, ¿no? uh-huh. Pero también hay que recordar aquella época en la Inquisición donde también no estaba permitido que la ciencia se involucrara en cuestiones religiosas, ¿no? Eso también es así como un poco confuso, porque aún sí vamos a seguir creyendo que él era un mago, ¿no? Y que lo hacía a través de la magia y de lo inexplicable. Entonces era como tratar de mantener un poco la ignorancia de las personas, ¿no? Creo que pues si dura la Biblia un poco más, pues será que no se compruebe todo lo que dice, ¿no? Y aún así sigue siendo un misterio porque, pues, es como te decía, no sabemos si realmente ocurrió, a qué se refiere, que este tipo de metáforas a dónde van dirigidas, qué está pasando. No sabemos bien quién, ni siquiera no sabemos quién lo escribió. Luis. Bueno, en los dos aspectos, Biblia y Jesucristo. La Biblia es dependiendo en cómo la tomes en tu vida. Yo creo que ese es el principal aspecto, ¿no? Hay gente que la tiene como, pues, una forma de adecuar su vida, por decirlo así, de seguir esos lineamientos. Te digo que de ahí sale esa frase de que siguen las leyes de Dios y no las del hombre. Pero también, bueno, yo en lo personal la veo como una serie de enseñanzas. Por eso digo que en algún momento fue como una forma de, pues, tratar de mostrar a la gente, para no decir la palabra doctrinaria, cada quien, digo, lo ve como, pues, desde su perspectiva personal. Pero, por ejemplo, la anécdota de la barca, del diluvio, lo que nos trata de decir es que, pues, a veces lo veo así, que hay que tener una responsabilidad con el mundo, o así lo vi cuando lo leí por primera vez, que deja a Dios, y supuestamente hay un arcoíris al final porque es el compromiso de Dios con el humano, de que debe haber un compromiso recíproco por la creación. Así lo vi yo en ese momento, ¿no? Cada quien, digo, que hay que ver algo. Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa cuando las sociedades decaen tanto? Pues se autodestruyen, ¿no? Es de alguna forma, son lecciones que va dejando ese libro. Por eso digo, cada quien lo pero también creo que ya se comprobó también lo de el arca y la gran inundación, de que fue un meteorito que cayó y que igual abrió la tierra y se inundó esa parte. Yo también había leído que era posible que Mesopotamia y que convergían los dos ríos, que era posible que hubiera existido una inundación que arrasara con varias de las ciudades alrededor de Mesopotamia, porque lógicamente eran, como siempre, las personas más pues pobres, por decirlo así, terminan siendo las más perjudicadas, ¿no? Todavía las inundaciones de los pueblos cerca de los ríos son cosas comunes, ¿no? Pero sí, o sea, yo también te había leído. Pero a lo que quiero llegar es que la Biblia sigue siendo ese referente y libro tan vendido por, digamos, a veces es el primer lugar donde te llevan tus padres o tus abuelos. O sea, yo en lo personal, la Biblia, mi acercamiento fue por tíos o tías que, pues, no sé, algún miedo que tuve de niño, me decían, no, vamos a leer la Biblia y eso te calma, ¿no? Fue como ese primer acercamiento. Nos espantaban con el coco. Y luego con ya lógicamente la primera comunión y todo eso, pues fueron quedando como esas lecciones, ¿no? A veces incluso uno recuerda alguna de esas cosas como pues como recuerdo, ¿no? De infancia. Entonces yo creo que por eso la Biblia va a seguir perdurando, ¿no? O sea, ya al final se va a dar. Y en el caso de Jesús, ya nada más para terminar, creo que el aspecto son sus enseñanzas. Y la principal es la de perdonar. Creo que ese es el aspecto más, de todas, es el más importante, porque incluso hoy en día, algo que decimos que qué fácil es perdonar por algo que te hicieron, sigue siendo una de las cosas más complicadas que sufrimos o tenemos que hacer. Ya se me olvidó lo que te iba a decir.
Era sobre la Biblia, supongo. Pero sí, en efecto, la imagen de Jesús, pues sí representa esta cuestión de seguir ciertos parámetros, ¿no? Para vivir bien, ¿no? Y llevar una vida en paz, ¿no? Y como dice Luis, aprender a perdonar y aprender también a brindar así tu amor, ¿no? Tu conocimiento de una manera positiva, ¿no? O sea, tratar de aconsejar a las personas para que ellos tengan de cierta manera, una vida más plena, ¿no? En ese aspecto estoy de acuerdo, ¿no? Pero también me hace recordar un poco este libro de Dante Alighieri, ¿no? Muy famosísimo, La Divina Comedia, ¿no? En donde el recorrido por el infierno y los 9 círculos, ¿no? En donde están primero los no bautizados y después vienen los glotones, los lujuriosos, los ladrones, los mentirosos, bla, bla, bla. Entonces, son como una serie de enseñanzas y de ejemplos de la manera en la cual el humano pues no debe de comportarse, ¿no? No debe de hacer, para que al final ellos del recorrido, Dante y Virgilio, se encuentren con el paraíso, ¿no? Y este paraíso sea como la vida plena, ¿no? En donde te vas a dar cuenta de todo lo que te rodea y que lo puedes disfrutar, ¿no? Sin tener que vivir sometido a parámetros de pecados, ¿no? A estos lineamientos de pecado en el mundo, ¿no? Y es lo mismo que te decía Jesús, ¿no? O sea, traten de llevarse de una manera amistosa, ¿no? Traten de brindarse amor, traten de ser más amables y humildes, ¿no? Todas las enseñanzas traducidas interpretadas a mi manera, creo que, pues sí, es una forma de mostrarle al mundo, ¿no? Cómo se puede vivir, ¿no? Con tu entorno de una manera más agradable, ¿no? Cuando es como les decía en un principio, cuando estamos sometidos a ciertos deseos, ¿no? Que nos corrompen, es cuando ahí viene ya toda la disolución de las sociedades y comienza como a irse en caída, ¿no? El desplome. Entonces, pues sí, bien tiene razón Luis en el ejemplo y la muestra de Jesús, que es simplemente pues saber convivir entre personas y humanos, y también entre los otros seres que habitan el planeta, ¿no? Algo que ya me acordé de lo que comentaba, por ejemplo, Luis, y bueno, contéstame, monosílabamente o como gusten. El primer acercamiento que tuvimos con la iglesia, con Jesús, fue gracias a nuestros padres o nuestros tíos, ¿no? Ajá. Y es algo que sin duda alguna ya se está perdiendo en estas generaciones. No estoy diciendo si está bien o está mal, ya depende de cada quien, de sus creencias. Lo que sí es que ya las nuevas generaciones, quizá nosotros fuimos de las últimas generaciones, de que nuestros papás nos llevaban, hacían nuestro bautismo, confirmación, primera comunión, todos esos sacramentos, ¿no? Hasta la boda, ¿no? Ya ven que te piden todos los sacramentos para poderte casar en la iglesia. Pues ya todo eso se está perdiendo, poco a poco se ha ido perdiendo. Y eso, ¿a qué se debe? ¿A qué creen que se deba? A que también ya está perdiendo un poco de credibilidad, ¿no? Ya está perdiendo un poco de credibilidad esas historias, ¿no? Y no es que la sociedad vaya hacia abajo, como les decía, en desplome, ¿no? Sino que también esta manera de pensar, pues estamos en una generación o en una era en donde nos estamos dando cuenta que tal vez romper ciertos paradigmas, ¿no? Es mejor a estar repitiendo una serie de comportamientos que sabemos que no nos han llevado o no nos han beneficiado. Entonces ahora sabemos que si actuamos diferente de cómo se actuaron nuestros padres o nuestros abuelos, obtenemos el beneficio que buscamos, ¿no? Obviamente sabemos o pensamos que si no hacemos lo que nos estipulan en la Biblia o nos estipulan nuestras creencias religiosas, de todos modos va a ser bueno, ¿no? Creo que igual no juzgo, ¿no? Ni digo que es bueno o que es malo, pero sí estamos en esta libertad, ¿no? De poder actuar en torno a nuestra conciencia, pero también hay que analizar nuestra conciencia, porque a veces puede ser una conciencia que nos esté dictaminando a hacer matar, ¿no? Como estaba leyendo el otro día, o mejor dicho, estaba viendo un comentario de un músico sobre el amor y la lealtad. Decía, es que lo más importante es la lealtad, porque igual si yo puedo decir que te amo, ¿no? Y te puedo, no sé, quitar la vida por amor,
¿no? Sin embargo, si te digo que soy leal, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque no me lo permitiría mi lealtad, ¿no? Mi lealtad sería estar contigo, ¿no? Ujú. Y mi lealtad se demuestra de otra manera. Entonces, sin embargo, si te digo que te amo, tal vez puedo quitarte la vida, puedo hacer cosas que no quiero por amor. Y eso es como también otro ejemplo de cómo la sociedad está cambiando los paradigmas y está cambiando los enfoques, está cambiando las metáforas, está cambiando la estructura, está cambiando como muchas cosas que sabemos que lo hacen porque pues de cierta manera no ha funcionado o no les ha funcionado. Luis. Pues yo lo veo un poco diferente porque creo que tiene que ver algo más, o sea, si bien sí es interesante, por ejemplo, hoy todo lo que he dicho o conversado aquí haría parecer que yo soy un fiel creyente, ¿no? Por todo lo que sé, o sea, la impresión quedaría así, pero ustedes que me conocen saben que no, pues no es así, ¿no? Te va a sacar su estampita de Baphomet de la cartera. Ahí tengo a Lovecraft aquí. No, bueno, pero creo que es una cuestión de que, y por ejemplo, la gente que sí cree, bueno, realmente no tiene conocimientos de cuestiones. De hecho, en las iglesias, como bien dices, te piden todos estos papeles y mucha gente no lo tiene. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Te ofrece como 2 charlas o en una charla para explicarte el sacramento y ya te dan el papel, ¿no? Para que cumplas pues digamos, para poder acceder al bautismo o a la confirmación o de una... Sí te cuando sí te dan la charla y te dan el sacramento, pero dan una lanita, güey. Bueno, obvio, eso siempre ha sido, ¿eh? Sí. Eso siempre ha sido. Desde que existe la iglesia en los tiempos de Roma, la iglesia te cobra. Entonces, no creo que estemos ahí descubriendo el hilo negro, pero a lo que me refiero es que ya en una charla de una noche ya sacas todos los sacramentos, el bautismo, confirmación, pues, todos, ¿no? Menos la extrema unción, ¿no? Entonces, pues realmente, como te digo, es un problema que viene desde las altas esferas, que no quiere modernizarse, no quiere actualizarse. Y realmente, pues, ¿qué es esto? Es burocracia, son papeles que se necesitan, incluso para rentar la iglesia, para casarte, porque tampoco, como dices, no es gratis. Pero pues la gente que cree, la gente que es, ahí sí, pues, va desde gente muy humilde o gente muy rica, pues no, sobre todo la gente humilde, no tiene como ese tiempo para ir a misa, no tiene ese tiempo para pues estar en las conversaciones pues después que hay después de misa con un padre. Siento que son ya cosas de gente que tiene tiempo, por decirlo así. Entonces realmente sí se sigue transmitiendo esa herencia de que creo en Dios, pero sí se ha perdido esa pues educación, porque a veces incluso hay gente que llega a decir el recurso, híjole, es que eso es ofensivo para mis creencias, ¿no? Y luego cuando investigas, bueno, ¿en qué crees? No, pues creo en Dios, pero ¿qué? ¿No? Y ahí es cuando ya empiezas a notar que pues es más una herencia que realmente una convicción, ¿no? Entonces, quizás eso también es un problema que está pasando, y por eso estas nuevas como religiones o derivaciones que hay, que se han puesto muy fuertes, han ido adquiriendo eso porque han tratado de como acercarse al público y como que enseñarles, y a veces terminan yendo a esas nuevas iglesias porque solo tuvieron ese trabajo de explicarles pues en qué están creyendo. Se nos acaba el tiempo y reflexionemos un poco. ¿Qué aprendieron o qué han aprendido de Jesús? ¿Qué han aprendido en este tiempo? ¿Qué les ha enseñado? ¿Les ha enseñado algo bueno o no les ha enseñado nada? No sé, puede ser que a lo mejor digan no. Creo que a todos nos ha mostrado, ¿no? Y cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Eso es lo bueno de esto, porque cada quien va a tomar el mensaje y lo va a adaptar a su vida y a su experiencia, ¿no? Yo creo que lo que yo he visto, lo que he aprendido de las enseñanzas de Jesús, su presencia en mi vida, es tanto eso como la religión, es de que siempre vivimos con la esperanza de que nuestra vida va a tener un cambio, ¿no? De que nuestra vida va a tener un cambio, sea de una manera mágica, ¿no? O sea de una manera con más acción de nuestra parte, ¿no? Y si es una acción de nuestra parte, es actuando
pues de la manera como nos mostraba Jesús o como Él nos decía que fuera, ¿no? Que teníamos que brindar amor y lo que habíamos dicho, ¿no? Brindar amor, perdón y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también existe la posibilidad y la esperanza de que los eventos ocurran en nuestra vida, que nos cambien a raíz de un milagro y de una magia, ¿no? Que de repente yo nada más por pensarlo y por pedirlo de rodillas se me vaya a cumplir. Entonces, es como mi idea o ya la forma en la que pues yo tengo la elección, ¿no? Me da a elegir si quiero actuar o quiero esperar, ¿no? Y esperar puedo esperar toda la vida que ocurre el acto mágico del milagro de que yo por estar sentado, no sé, vaya a obtener las ganancias monetarias o vaya a obtener el conocimiento necesario con el simple hecho de estar sentado, y sabemos que obviamente no es así. Y la otra parte está en la que pues yo tengo que actuar, ¿no? En torno a lo que pues de cierta manera él decía cómo se tenía que hacer, ¿no? Y que también, como les comento, es parte de este sentido común y de esta y de esta lógica en la cual tenemos que actuar y de implementar desde siempre, ¿no? Todos los humanos debemos de actuar y de manejar esta lógica, ¿no? Y el sentido común en torno a beneficio nuestro y en beneficio a nuestra comunidad y a nuestra sociedad, para que esto se pueda desarrollar de una manera positiva, ¿no? Entonces hay de dos: o nos esperamos sentados al milagro o actuamos y hacemos que el milagro se produzca en base a nuestros actos, ¿no? Y las enseñanzas de Jesús pues es una muestra de que hay que estar conscientes todo el tiempo, ¿no? Y como Jesús hay muchas otras representaciones de él en diversas religiones, ¿no? En todas las religiones hay una representación totalmente parecida que nos indica lo mismo, ¿no? Y lo mismo es actuar en torno a una razón y a una conciencia que nos brinde frutos positivos, ¿no? ¿Tú, Luis? Pues sinceramente que Jesús es un personaje todavía vigente, todavía muy complejo. Realmente es toda una construcción cultural, como hemos venido revisando. Y pues que si bien hay gente que pues siente cierto desprecio por el personaje, por la forma que ha sido usado alrededor de la historia, pues también hay gente que le ha servido mucho para pues salir adelante de diversos problemas, de una situación difícil, y pues a veces se aferra a sus enseñanzas para salir adelante, y creo que eso también es algo pues muy importante en estos tiempos, ¿no? Donde el caos o diversas nuevas, como hemos hablado en otros momentos, como estas nuevas enfermedades mentales que afectan, pues eso también ha ayudado a mucha gente, ¿no? Yo en mi proceso, cuando tuve ansiedad, me acuerdo que había gente que con el simple hecho de su creencia en la creencia de Jesús, les bastó, con eso les bastó para seguir adelante, y decía, bueno, qué padre, ¿no? Porque era en lo que creían. Y pues yo tuve que encontrar otro camino, pero es interesante cómo a veces ese aspecto de la fe sigue teniendo esa fuerza aún hoy en día, pero también cómo la gente que cree desconoce las enseñanzas. Es algo también que nos habla de los tiempos actuales, ¿no? Donde profesamos ciertas ideas, pero tampoco sabemos de dónde vienen. Creo que también es algo interesante. Pues gracias, Sergio, gracias, Luis, se nos acaba ya el tiempo. Esto fue Demente Vlogs. Hoy hablamos acerca de uno de los personajes más icónicos y, como dijo Luis, más complejos de la historia de la humanidad. Nos vemos la próxima semana, después de que haya pasado toda esta Semana Santa, de que algunos descansaron, nosotros tuvimos que trabajar y seguir trabajando como esclavos gracias a este sistema tan opresor que manejamos hoy en día. Nos vemos en otro capítulo. Esto fue Demente Vlogs.